escuchado y la conocemos de varios congresos. La doctora es una activa participante en toda actividad académica internacional a la que asistimos. Ella ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, ha sido presidente del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata, es coordinadora de enseñanza e investigación de la Sala 1 Salud, es jefa del Departamento de Segmento Anterior de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, además miembro sinodal del Consejo Mexicano de Oftalmología y miembro también de la Academia Americana, de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva y ALAXA. Para nosotros es un placer tener aquí a Claudia y aprovechar de toda su experiencia en cuanto al tema que vamos a disertar ahora sobre la optimización de la cirugía de catarata. Bueno, bienvenidos a todos en esta nueva sesión del capítulo peruano de cirugía de catarata, córnea refractiva. Y bienvenida Claudia a compartir con nosotros sus experiencias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles esta invitación. También manifestarles el gusto de estar, aunque sea de lejos, en Perú, un país que quiero, que admiro mucho y con grandes amigos. Desearles que estén bien, que sus familias estén bien en esta difícil época que nos ha tocado vivir y que hemos sufrido. Y pues con mucho gusto de poderles compartir una charla en esta ocasión acerca de algunos temas de catarata. Voy a compartir mi pantalla, por favor me dicen si la ven correctamente. Sí, sí se ve, doctora. Ok. Perfecto. Bueno, pues el tema que voy a platicar es optimizando resultados en cirugía de catarata. Y lo primero que quisiera platicarles es, pues, recordar un poco cómo ha ido cambiando la cirugía de catarata, porque realmente en las últimas décadas los cambios han sido monumentales. No sé si alguna otra cirugía en medicina haya sufrido tantos cambios y haya tenido tantas tecnologías que incorporar. Resumiendo, unos de los grandes cambios son, en primer lugar, el que disminuimos la incisión para la cirugía a una incisión muy pequeñita, de aquellas incisiones que medían 1 centímetro y en las que expresábamos el núcleo completo de la catarata. Ahora estamos haciendo incisiones tan pequeñas como de 1.8 milímetros. Y esto ha disminuido sin duda el trauma quirúrgico que pueden sufrir nuestros pacientes. Además, otro gran cambio es que actualmente hacemos una cirugía presurizada dentro de una cámara cerrada. No hay grandes cambios de presión y tenemos un gran control de la fluídica y de lo que pasa dentro del ojo. Otro de los grandes avances ha sido la rexis circular continua. Esta rexis vino a cambiar en los conceptos de Kellman todo lo que hacíamos. Nos dio mejor oportunidad de la extracción de restos corticales, pero además aseguró la permanencia de los lentes intraoculares en un sitio anatómicamente adecuado. Aparte de esto, pues hemos incorporado lentes intraoculares que el día de hoy corrigen pues prácticamente todos los defectos refractivos, defectos esféricos, esferocilíndricos y por supuesto actualmente podemos proporcionar una multifocalidad a los pacientes para que tengan una rehabilitación visual adecuada. El día de hoy, nuestra era, lo que nos caracteriza como oftalmólogos es realizar cirugías de catarata personalizadas en las que podemos dar a cada paciente lo que necesita, podemos abordar diferentes técnicas y sin duda se han incorporado tecnologías como es el rayo láser, se ha incorporado una serie de aditamentos computarizados que nos permiten guiar la cirugía y que ésta se haga más perfecta. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que al igual que todas las cirugías que se realizan en la medicina, no están exentas de complicaciones. Y a pesar de este perfeccionamiento que se ha sufrido, sigue habiendo complicaciones que todos los oftalmólogos tememos, porque aunque se presentan con baja incidencia, el día que las tenemos son complicaciones severas. Y me refiero específicamente a la infección después de una cirugía de catarata y a la inflamación que se puede presentar. Bueno, pues iniciando con la infección, no tenemos miedo a las infecciones de la superficie ocular,
pero tenemos un gran miedo a que un agente patógeno entre al ojo. La endoftalmitis es una patología en la cual existe un cuadro inflamatorio intraocular muy severo, resultado de la entrada de un agente infeccioso. Frecuentemente el cuadro inflamatorio infeccioso es tan severo que hay una devastación dentro de los tejidos oculares y los fotorreceptores se ven afectados y en el mejor de los casos en estos pacientes, a pesar de haber dado terapéuticas agresivas y cirugías, se pierde la visión. Hay un estrago en la agudeza visual y en algunos pacientes pues la evolución suele ser más severa, inclusive nos puede llevar a la pérdida del órgano. Aunque es una complicación poco frecuente, hay que recordar que es seria, que es devastadora y que las secuelas son graves. La incidencia global en las casuísticas publicadas está entre el 0.06% al 0.07%. Bueno, y la incidencia de endoftalmitis postquirúrgica pareciera que es más frecuente en la cirugía de catarata. Sin embargo, lo que sucede es que la cirugía de catarata es el evento quirúrgico que más se realiza por los oftalmólogos y entonces los números de endoftalmitis parecen verse incrementados. Sin embargo, hay otros procedimientos quirúrgicos en los que la incidencia es más frecuente. Uno de ellos es el implante secundario de lentes intraoculares, la queratoplastia penetrante, y ya después continuarían la facomulsificación y la cirugía extracapsular. También procedimientos como la cirugía filtrante pueden ser susceptibles de adquirir una infección, al igual que las vitrectomías. Y estos procedimientos muchas veces están asociados a cirugía de catarata. Otra de las cosas que actualmente está muy en boga son la colocación de algunos medicamentos, algunos de ellos asociados a la cirugía filtrante. Por ejemplo, los antimetabolitos. Y aquí podemos ver cómo al poner un antimetabolito, pues incrementa la incidencia de endoftalmitis porque estos medicamentos disminuyen mucho la cicatrización y permiten muchas veces que haya comunicación entre las estructuras internas y las externas del ojo. En el caso de la cirugía filtrante, es importante saber que es la cirugía en la cual a más largo plazo se puede presentar una endoftalmitis. Existen publicaciones que la relacionan en periodos después de 19 meses de una cirugía y el periodo más largo reportado para que se presente una endoftalmitis en una cirugía filtrante es de 9 años. Y esto es debido precisamente a lo que les menciono. El uso de antimetabolitos hace que tengan bulas muy extensas y conjuntivas muy delgadas que con el paso del tiempo empiezan a permitir la comunicación de la superficie ocular a la parte interna. Bueno, otra de las cosas que están muy en boga es el uso de inyecciones intravítreas. Son procedimientos que no están exentos de la infección, por eso existen guías de cómo se deben de realizar. En general, las inyecciones intravítreas tienen una incidencia de 0.6% de endoftalmitis. Generalmente está asociado a estafilococos coagulasa negativos, pero podemos ver si estas inyecciones son de antiinflamatorios, en específico de triamcinolona. La incidencia de endoftalmitis se eleva hasta 1.4%. Recordemos que el antiinflamatorio dentro del ojo puede causar una depresión de la reacción inmune y favorecer, si hubo una contaminación, que haya proliferación bacteriana. Bueno, otra de las asociaciones frecuentes con endoftalmitis es el trauma ocular. Baste decir que del 100% de casos de endoftalmitis, 25% están asociados generalmente a trauma ocular. Por supuesto, si existe una herida abierta, va a incrementar al 7% la incidencia de endoftalmitis. Si existe un cuerpo extraño intraocular, esto es un medio de contaminación que va a aumentar el riesgo hasta en un 30% de que esté contaminado.
las heridas contaminadas cuando hay ruptura de la cápsula posterior y se rompen los compartimentos del globo ocular, pues van a aumentar el riesgo de tener. Y se saben que en pacientes mayores de 50 años con trauma ocular, la endoftalmitis es más frecuente, seguramente porque empieza a haber una disminución de los mecanismos de defensa que en los niños están muy reavivados y están para proteger con mayor cantidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos de tener cuidado cuando operamos un paciente de catarata? Bueno, el primero es la blefaritis y es muy frecuente. Este debería de ser un dato que nos haga prolongar el tiempo de operar al paciente hasta que hayamos tratado la blefaritis. Frecuentemente los pacientes tienen este problema de años, es un padecimiento que no ha sido tratado y en el momento que se trata de la manera correcta puede desaparecer y puede quitarnos un riesgo. Por supuesto, si nuestro paciente de catarata tiene una conjuntivitis, debemos diferir el procedimiento y cualquier alteración de la vía lagrimal, porque siempre que la lágrima se encuentra encharcada, no circula, es posible que esté contaminado. También los pacientes con uso de lente de contacto deberíamos de sugerirles que dejen el lente de contacto por lo menos 15 días antes de la cirugía. Muchas veces el lente de contacto pues es un cultivo de contaminación de agentes infecciosos. Y por supuesto, si los pacientes tienen prótesis, sería importante detectar que tienen estas prótesis, pedirles que se haga una limpieza de las prótesis antes de que el paciente sea sometido a la cirugía de catarata, porque ese puede ser un medio de contaminación. Siempre la lágrima, las vías lagrimales, todos los anexos son una vía de contaminación, pero también hay fuentes de contaminación en el quirófano. Entre esos están los medicamentos que se utilizan cuando los frascos goteros se utilizan en varios pacientes o se dejan de un día para otro o a veces semanas, pues pueden estar contaminados y nosotros podemos llevar esa infección a los pacientes. Las soluciones de irrigación que idealmente se deben de desechar, los sobrantes no se deben de guardar. El instrumental cuando no ha sido esterilizado de la manera correcta. Los lentes intraoculares que pueden ser un medio para la introducción de gérmenes dentro del ojo. La flora respiratoria y de piel, no solo del paciente, porque el paciente muchas veces tenemos controlada esa parte, sino del personal médico y paramédico. Idealmente, el personal que esté enfermo no debería de estar en un quirófano, porque puede ser el vector para que llegue la contaminación a nuestros pacientes. Y es importante mencionar dentro de los quirófanos los sistemas de ventilación. ¿Por qué? Porque estos sistemas de ventilación han sido asociados en muchas publicaciones a contaminación de la zona del quirófano y del paciente. Es importante sistematizar el cambio de los filtros, dar mantenimiento a estos sistemas de ventilación y algunas de las casuísticas de muchos pacientes con endoftalmitis dentro de hospitales han sido asociadas a la construcción de edificios o de viviendas alrededor de hospitales y contaminación que llega a través de estos sistemas de ventilación. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Bueno, en la cirugía ocular, los estafilococos coagulasa negativos son los más frecuentes y en específico en cirugía de catarata son responsables del 70% de las endoftalmitis, seguidos de estafilococo aureus y streptococo viridans. ¿Cuál es el camino que debemos de llevar con nuestros pacientes? Bueno, la iodopovidona ha demostrado ser un antiséptico excelente para realizar un tipo de profilaxis en los pacientes. Hasta el momento es lo único publicado con una evidencia científica como profilaxis en cirugía. Y esta iodopovidona
pues se puede usar en fondo de saco y se puede utilizar en piel. En piel se utiliza al 10%. Es importante usar adhesivos que aíslen las pestañas, esto reforzarlo con el blefarostato y al final colocar iodopovidona, que puede ser al 5 o al 1% en la superficie ocular. Es importante decir que los estudios que han visto la seguridad y eficacia de la iodopovidona nos reportan que aún teniéndola en una dilución muy baja, al 0.4% va a causar irritación córneo-conjuntival. Es por eso que después de dejarla en la superficie por lo menos un minuto, es bueno realizar un lavado profuso con solución salina balanceada, también evitando la posibilidad de que esta iodopovidona pueda entrar al globo ocular una vez que se abra la incisión principal, porque recordemos que tiene una gran toxicidad para el endotelio corneal. Y también pues tiene sus limitaciones. No tiene la misma efectividad si se utiliza en superficies que tienen sangre, que tienen pus, que tienen grasa, por ejemplo, en pacientes con blefaritis y que pone uno el bléfaro y que la grasa está sobre la superficie ocular, puede bajar su efectividad. El talco de los guantes también puede disminuir su efecto. Y es importante decir que entre más tiempo de exposición tenga, pues mayor acción bactericida va a tener. Bueno, en cuanto a las incisiones en cirugía de catarata, está bien estudiado que las incisiones esclerales tienen menor incidencia de endoftalmitis. La razón es muy sencilla. En primera, quedan cubiertas generalmente por la conjuntiva y en segundo lugar, es una zona vascularizada en la que rápidamente hay una migración de fibroblastos, hay vasos sanguíneos y una incisión escleral generalmente cuando es para facoemulsificación en 7 días ya tiene un proceso de cicatrización bastante avanzado. En relación con las incisiones que hacemos en córnea clara, que después de 60 días todavía se pueden abrir, no han cicatrizado al 100%. Por supuesto, las incisiones superiores, las que quedan protegidas por el párpado, van a tener menor incidencia de endoftalmitis en relación que aquellas que quedan en la región temporal y que están más expuestas. Con respecto a los lentes intraoculares, como yo les decía, estos pueden ser el vector para la entrada de gérmenes al ojo. Es importante saber que los lentes intraoculares pueden tener adherencia de las bacterias, por eso se pide que no coloquen el lente intraocular sobre la superficie del ojo, mucho menos cercano a las pestañas, porque pueden ser el vector para que entre. De los lentes intraoculares, se sabe que los que menor adherencia bacteriana tienen son los de polimetilmetacrilato y los de acrílico. Y los que más adherencia bacteriana y posibilidad de contaminación tienen son los lentes de silicón. En cuanto a los lentes hidrofílicos, tienen muy poca adherencia bacteriana, sin embargo, tienen el contra de que estos lentes son los que más incidencia de opacidad de la cápsula posterior tienen. Y también se ha estudiado los lentes en cuanto a su diseño y se sabe que los lentes de 3 piezas suelen, cuando se contaminan, guardar las bacterias en la unión de las asas de polipropileno con la zona óptica. Bueno, todo esto expone a nuestros pacientes de catarata a que tengan una infección. Sin embargo, nuestro organismo tiene defensas naturales y existe una capacidad inmune protectora en el humor acuoso. No es que nunca entren bacterias, a pesar de nuestros esfuerzos, pueden entrar, pero nuestras defensas logran disminuir que se puedan proliferar. ¿Qué es lo que puede estar en contra? Muchas veces que sea una cirugía complicada. El hecho de que tengamos una ruptura en la cápsula posterior facilita que esos gérmenes puedan pasar al polo posterior y puedan causar una endoftalmitis. Esa es una de las cosas. Y la diferencia de concentración de microorganismos entre la cirugía extracapsular y la FACO no ha resultado estadísticamente significativa en las publicaciones que se han hecho. Tenemos el mismo riesgo de que haya una endoftalmitis. Bueno, y tratando
de evitar que tengamos esta severa complicación, podríamos pensar si podemos hacer una profilaxis con algún medicamento. ¿Qué necesitaríamos en un medicamento para que fuera efectivo con este fin? Bueno, lo primero es que lográramos la concentración mínima inhibitoria que necesita el medicamento para ser efectivo en contra de las bacterias que causan la endoftalmitis. La segunda es que no tuviera reacciones de toxicidad ni alérgicas, que no alterara la flora ocular no patógena, que fuera efectiva en esos organismos que ya son resistentes a la mayoría de los antibióticos, y también considerar que el que hagamos una profilaxis pues tiene un impacto económico en el paciente porque tiene que invertir dinero en adquirir este medicamento. Las bacterias han desarrollado una impresionante capacidad de resistencia. La historia de las resistencias bacterianas es impresionante. Las bacterias han podido hacer una inactivación enzimática de los antibióticos, creando sus propias enzimas para atacarlos. También han modificado los sitios blancos en su estructura donde debería de acoplarse el antibiótico. Tienen mecanismos para prevenir que se acumulen las drogas y han logrado realizar diferencias fenotípicas en la fisiología celular. Y algo de lo más impresionante es que han desarrollado bypass. ¿Qué es esto? Bombas de expulsión. Los antibióticos entran a las bacterias por ciertos canales y sin embargo la bacteria ha desarrollado un flujo en el sentido contrario para expulsar al antibiótico de dentro de su membrana. ¿Qué ha favorecido que las bacterias tengan estas resistencias tan grandes a los antibióticos? Bueno, sin duda el uso en la agricultura y veterinaria y en la medicina general y en la cirugía, en lo que es la cirugía mayor, no en la cirugía oftalmológica. Es impresionante cómo al ganado, a las aves, a la pesca, se le invierte en poner antibióticos para tener control de que los animales no se enfermen. Y eso nosotros lo ingerimos de manera que las bacterias que nos atacan también ya han desarrollado mecanismos contra estos antibióticos. Por otro lado, en las cirugías mayores, pues se dan dosis enormes de antibióticos, no tienen nada que ver con lo que hacemos nosotros de forma tópica. También el que se prolongue el tiempo del uso de los antibióticos hace que se generen estas resistencias, el dar dosis subóptimas, el que el médico no conozca cuáles son las dosis adecuadas y esté dando dosis menores. Ahora sí que poco veneno no te mata, pero te hace más fuerte y es lo que le ha pasado a las bacterias. Han cambiado las colonias de bacterias. Hay falta de control en las infecciones hospitalarias, nosocomiales y también los pacientes inmunodeprimidos cuyo comportamiento ante los antibióticos pues permite que las bacterias muchas veces se hagan más fuertes. ¿Cuál sería el antibiótico entonces ideal para hacer una profilaxis en cirugía de catarata? Pues aquel que tenga una actividad con un espectro amplio, que sea bactericida, que rápidamente elimine las bacterias, que tenga baja incidencia de resistencia, que no sea tóxico y que sea confortable en su uso y que sea efectivo en contra de microorganismos resistentes. Y por supuesto que penetre, que llegue al sitio que nosotros queremos que llegue. Y pensando en los antibióticos que tenemos en el mercado, pues la realidad es que las fluoroquinolonas cubren estas expectativas. Las fluoroquinolonas han tenido una evolución desde lo que era el ácido nalidíxico, las primeras quinolonas que existieron, hasta las actuales, en las que se ha logrado tener una farmacocinética mucho mejor. Son medicamentos con una ultraestructura con cadena dual, tienen mayor defensa contra resistencias y específicamente actúan en el gen topoisomerasa y en el gen DNA girasa. En el caso de la moxifloxacina se ha hecho una
adición a la cadena C7 y esto ha permitido que bloquee la repulsión de membrana bacteriana. Y se ha hecho una modificación también química, un sustituto metoxi en posición C8 y esto incrementa su propiedad bactericida contra gram positivos. Bueno, pero para entender cómo actúa la fluoroquinolona es importante entender cómo se hace la replicación de una bacteria. Las bacterias tienen un DNA circular y tienen una doble cadena de DNA. En la replicación esto se separa y la DNA polimerasa va recorriendo cada cadena produciendo la replicación. Posteriormente tenemos que hay una transcripción genética. Esta transcripción genética se da gracias a la topoisomerasa, de manera que al final tenemos la producción de 2 hijas. Este es un efecto específico de las fluoroquinolonas. ¿Y por qué es importante? Porque en las fluoroquinolonas van a actuar exactamente en estas 2 enzimas, en la polimerasa y en la DNA girasa, y no va a permitir que exista ni la replicación ni la transcripción genética. Bueno, eso se dice a nivel científico. ¿Cómo comprobarlo? Yo les quiero compartir este estudio en el que participé, en el cual tomábamos pacientes que se iban a operar de cirugía de catarata y los dividíamos en 3 grupos. En un primer grupo, 10 minutos antes de la cirugía de catarata, le poníamos una gota de moxifloxacina. En un segundo grupo, le poníamos una gota 10 minutos antes y 20 minutos antes. Y en el tercer grupo poníamos 3 dosis, 30 minutos antes, 20 minutos antes y 10 minutos antes de la cirugía. En el momento de la cirugía hacíamos una punción por córnea clara, tomábamos un poco de humor acuoso y lo llevábamos a analizar mediante cromatografía de alta resolución para saber la concentración del medicamento dentro del ojo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, fue impresionante. Aquí podemos ver 3 agentes patógenos que son frecuentes en la endoftalmitis y cuál es la concentración mínima inhibitoria que se debe de lograr para ser efectivo con estos gérmenes. ¿Qué pasó con los pacientes que se les puso una sola gotita 10 minutos antes? Bueno, estos pacientes, increíblemente, hubo algunos que lograron la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, no lo lograron todos. Cuando nos vamos al segundo grupo, que se puso 20 minutos y 10 minutos antes, se incrementó el número de sujetos que lograron la concentración mínima inhibitoria. Sin embargo, todavía había algunos por ahí que no lo lograban. Pero, ¿qué pasó cuando pusimos 3 dosis? 30 minutos antes, 20 minutos antes y 10 minutos antes de la cirugía, que por cierto es muy cómodo porque el paciente lo tienes ahí ya para operarse y lo puedes controlar muy bien con tu enfermera que le ponga las dosis. Bueno, pues en este caso el 100% de los pacientes lograron la concentración mínima inhibitoria en humor acuoso. Y esto se los comparto porque en mí es una práctica ya el realizar esa profilaxis en los pacientes que voy a someter a cirugía de catarata. No les doy la dosis para que se la pongan en su casa, se las pongo antes de que entren al quirófano y me siento muy segura. Con este esquema que llevo realizándolo prácticamente 7 años, no he tenido ningún caso de endoftalmitis. Bueno, y pasemos a la segunda complicación temida, la inflamación. Existen factores de riesgo en los pacientes que pueden hacer que tengan una cirugía que resulte en una inflamación postquirúrgica. Uno de ellos, por ejemplo, es la fotografía que ven de una catarata congénita. Los niños tienen una reacción inflamatoria severísima y responden muy fuerte al trauma quirúrgico. También los pacientes con pseudoexfoliación, no sé qué tanto haya en Perú, en México hay mucha pseudoexfoliación. Pacientes que tienen cataratas complicadas ya de larga evolución
asociada con glaucoma, pacientes que tienen trauma ocular, por supuesto, son pacientes que prometen inflamarse después de la cirugía. Tenemos pacientes que tuvieron complicaciones, ruptura de la cápsula posterior y, por supuesto, el paciente con uveitis, el paciente que desde el inicio sabemos que es una catarata que se puede complicar. Y quisiera agregar aquellos pacientes con glaucoma y con uso de análogos de prostaglandinas. Son pacientes en los que debemos de esperar la inflamación, aunque nuestra cirugía haya sido perfecta, con poquito tiempo de ultrasonido y sin ninguna eventualidad. Bueno, en la compleja cascada inflamatoria que se presenta en los tejidos oculares posterior a la estimulación antigénica o traumática, en este caso el trauma quirúrgico, es única en el cuerpo humano y representa un reto difícil de resolver para el oftalmólogo. Debemos de recordar que el trauma quirúrgico es interpretado por nuestro organismo como un estímulo nocivo. En ese momento, las células liberan de la membrana fosfolípidos y esos fosfolípidos rápidamente, por efecto de la enzima fosfolipasa A, va a ser convertido a ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico va a ser el responsable, a través de la ciclooxigenasa, de producir moléculas inflamatorias que van a desencadenar en grandes cambios en el tejido y daño tisular. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Bueno, lo que siempre sucede es que existe una vasodilatación y esta vasodilatación va a dar una hiperemia conjuntival, un enrojecimiento de los tejidos, se van a extravasar líquidos y va a dar un edema y por supuesto va a existir dolor porque hay estimulación de las terminales nerviosas. De manera que la inflamación puede ser interpretada como cambios vasculares y de leucocitos desencadenados por mediadores inflamatorios. La respuesta inmune ocular se puede traducir en diferentes etapas. Primero, una etapa cognitiva en la que se va a reconocer el estímulo antigénico, en este caso el traumatismo, el trauma ocular, una activación en la que se reconoce el antígeno y se liberan sustancias que van a desencadenar inflamación, y una respuesta inflamatoria ya mediada por células en la que la cascada se va a echar a andar y va a existir daño tisular. De toda esta respuesta inflamatoria que se da en la cirugía de catarata, llama la atención mucho esta patología, el edema macular cistoideo. ¿Por qué? Porque se ha relacionado con el trauma del segmento anterior. Aunque no exista ruptura de la cápsula posterior, se sabe que hay una liberación de prostaglandina E2 y que esta prostaglandina va a llegar a la parte posterior del ojo y va a causar una ruptura de la barrera hematorretiniana, permitiendo que haya un acúmulo de líquido intra y extracelular, disminuyendo la agudeza visual de los pacientes. Bueno, esta enfermedad pues ha sido mal entendida y aunque se ha estudiado mucho porque no existen las pautas para decir con certeza qué es lo que está pasando, pero se sabe que está asociada a estas moléculas inflamatorias. También se sabe que si los pacientes tienen trauma o enfermedad vascular previa, va a ser más fácil que lo desarrollen y que existe una ruptura de la barrera hematorretiniana y liberación de mediadores proinflamatorios. También se sabe que si se nos rompe la cápsula posterior y tenemos salida de vitrio, ese vitrio puede causar una tracción sobre el área macular, sobre las zonas de adhesión y favorecer el edema macular. Y por ahí hay algunas publicaciones que lo relacionan con la fototoxicidad en cirugías que tardan mucho tiempo y en donde el paciente está expuesto a esta luz. Otra de las reacciones que podemos tener es la reacción fibrinoide, que es mucha fibrina en la cámara anterior. Esto generalmente sucede en pacientes diabéticos y quiero enfatizarles, la diabetes es una enfermedad
proinflamatoria, así considerada en la actualidad, por lo que hay que tener todas las precauciones con ella cuando se hace un evento quirúrgico. Pacientes con pseudoexfoliación, pacientes inmunodeprimidos, cuando no se nos pasó el tiempo de ultrasonido, y esto es importante decirlo, aunque la cirugía de catarata esté tan moderna, el ultrasonido no es inocuo, continúa dando estragos dentro del ojo, y esto se debe principalmente a 3 mecanismos: la irradiación de calor que produce, la generación de radicales libres que causan oxidación, y el daño mecánico que puede causar el flujo constante dentro de la cámara y los pequeños fragmentos de cristalino que pueden traumatizar tanto el endotelio como otros tejidos. Y por supuesto, tiempos quirúrgicos prolongados pues tienen mucho que ver con que se puedan presentar estas reacciones fibrinoides que hacen que nuestro paciente a las 24 horas esté con un cuadro muy florido de inflamación. Por otro lado, el síndrome tóxico del segmento anterior del ojo, que ustedes saben que es una inflamación aséptica, es un diagnóstico diferencial con endoftalmitis y que es el resultado de la entrada de alguna sustancia que causa toxicidad en el ojo. El cuadro clínico típico es un edema de córnea, de limbo a limbo, hay dolor, hay ojo rojo, puede haber un nivel de hipopión, disminución de la agudeza visual, tiene los datos de una uveitis, una pupila irregular, poco reactiva, y el inicio generalmente pues es a las 24 horas. Y si tomamos una ecografía, pues veremos que el polo posterior está bien y eso nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico diferencial con endoftalmitis. Bueno, este síndrome puede estar causado por múltiples causas, entre ellos las soluciones de irrigación, los viscoelásticos. Recordar que todo lo que se meta al ojo debe asemejarse a la composición del humor acuoso, checar el pH, la osmolaridad, si tienen conservadores o no los tienen, en los instrumentos que utilizamos en la cirugía, que no queden residuos de los detergentes que utilizamos para lavarlos, ver los medicamentos, actualmente que hacemos tanta cirugía tópica y ponemos la tetracaína o algún otro anestésico, muchas veces se mete dentro del ojo y puede ser la causa de que hay un síndrome tóxico, y cada vez menos frecuente, pero los lentes intraoculares también pueden causar un síndrome tóxico. Se sabía que algunos de ellos, entre ellos los de polimetilmetacrilato, cuando no estaban correctamente pulidos, liberaban monómeros que podían causar inflamación. Y también componentes que utilizan en su esterilización. Se ha asociado a algunos lentes hidrofílicos que vienen en soluciones, el que esa solución en la que viene preservado el lente, al entrar al ojo, puede causar un síndrome tóxico del segmento anterior. Y ven esta fotografía, es una punta de titanio de ultrasonido. Frecuentemente se reesterilizan estas puntas y uno de los síndromes tóxicos del segmento anterior está dado por fragmentos de titanio que se liberan de las puntas reesterilizadas y que muchas veces se toca con el segundo instrumento la punta y se libera. Y es tan difícil encontrarlo porque frecuentemente se quedan incrustados en el iris. Ungüento. Antes se utilizaba mucho poner ungüento al finalizar la cirugía de catarata y el ungüento podía entrar al ojo y causar un síndrome tóxico. El talco, que muy frecuentemente está en exceso en los guantes y que puede contaminar nuestro instrumental y entrar al ojo. Entonces, ¿qué rol tienen los AINES en la prevención de la inflamación? Pues un rol muy importante. Su uso tópico previene la incidencia de inflamación y también se utiliza para tener una midriasis más efectiva. Una concentración adecuada de un antiinflamatorio no esteroideo en cámara posterior tiene el efecto protector tisular en la retina y eso ya está comprobado en los estudios de prevención de edema macular cistoideo. Y a veces se piensa que no deben de poner el esteroide con un antiinflamatorio no esteroideo, que para qué lo hacen, ¿no?
La realidad es que se obtiene un efecto en el que se sinergizan y el efecto antiinflamatorio es mayor. Esta es como se lleva la cascada de la inflamación y a qué nivel actúan los esteroides específicamente en la producción de ácido araquidónico y más abajo el bloqueo de la ciclooxigenasa por los AINES. Lo que les decía, pareciera que si solo tengo el efecto de los esteroides, ¿para qué quiero el del AINE? Sin embargo, existe una sinergia muy importante que nos ayuda a disminuir la inflamación. ¿Qué antiinflamatorio utilizar? Ya sabemos que tienen un efecto efectivo. Bueno, la biodisponibilidad del antiinflamatorio es importantísima porque, como ustedes saben, el ojo es difícil. No es que cualquier cosa que le pongamos pueda llegar al sitio blanco dentro del ojo. Entre los antiinflamatorios que han demostrado tener mejor efecto se encuentra el nepafenaco. El nepafenaco tiene algo muy interesante, que es un profármaco, es decir, como se encuentra en el frasco y cuando lo instilamos en el ojo, es poco activo como inhibidor de la COX-1 y de la COX-2. Sin embargo, tiene muy buena penetración ya que no tiene una carga. Una vez que entra, tiene algo muy importante en la ingeniería química con la que lo hicieron, que es biotransformado dentro del ojo Anfenac, que ya es otro principio activo, que es un ácido. Y este sí tiene una potente inhibición en la ciclooxigenasa, tanto 1 como 2, por lo que es un fármaco ideal para hacer profilaxis en la cirugía de catarata. De manera que utilizando este medicamento podemos tener cubiertas todas las estructuras dentro del segmento anterior del ojo. ¿Cómo se recomienda utilizarlo? Bueno, determinemos si nuestro paciente es un paciente con riesgo o es un paciente sin riesgo. Si es un paciente con riesgo, con ojo inflamado, con trauma ocular, etcétera, bueno, se le da el medicamento una semana antes, la aplicación cada 8 horas y posoperatoriamente se puede llevar a 4 semanas y hasta meses para evitar que se presente el edema macular cistoideo, que acuérdense que es una complicación tardía que puede llegar meses después. Y en pacientes en los que no hubo riesgo, se puede dar 1 o 2 días antes y en el posoperatorio por 4 semanas y con eso va a quedar totalmente cubierto nuestro paciente de que pueda tener un cuadro inflamatorio. Bueno, finalmente existen factores de riesgo para que se presente el edema macular cistoideo, como le dije, inflamación preexistente, alteraciones vitreoretinianas, retinopatía diabética, la diabetes como algo muy importante en la generación de complicaciones, alteraciones vasculares, historia familiar de retinosis pigmentaria y por supuesto, si tienen una cirugía como la que estoy mostrando en el video, un ojo inflamado en el que manipulan el iris, en el que está cinequeado, pues es un ojo de alto riesgo para desarrollar inflamación y en ese deberíamos de pensar 100% de las veces colocar un antiinflamatorio como profilaxis para que nuestro paciente tenga un mejor postquirúrgico. Bueno, pues espero que les haya servido la plática, lo que les compartí, algo de mi experiencia y les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Claudia. En realidad siempre es muy interesante conocer todos estos conceptos porque tenemos muchos residentes dentro de nuestro staff y estoy seguro que van a aprovechar cada una de las enseñanzas que has aplicado aquí. Muchas gracias. No sé si alguien del auditorio tiene una pregunta para la doctora. Podemos usar el chat para anotar las preguntas ahí. Como pocas charlas, yo creo que es una charla en realidad bastante clara, bastante interesante y tocando puntos que son del día a día de todos los cirujanos y que nunca debemos pasar por alto ni olvidar. Una pregunta del auditorio es, ¿por cuánto tiempo deja los AINES indicados en los pacientes postoperados de FACO
por lo menos los dejo por 4 semanas en pacientes de alto riesgo. En un paciente que la cirugía fue bien, que no tuvo riesgo, lo dejo por 2 semanas. Lo dejo exactamente el tiempo que dejo el antibiótico posquirúrgico. ¿Y a qué dosis usa el antibiótico posquirúrgico? Sí, sí utilizo antibiótico posquirúrgico y continúo con la moxifloxacina. O sea, la misma moxifloxacina que le doy de profilaxis al paciente, ese frasquito que utilicé antes de la cirugía, se lo dejo para que continúe con él, pero ya en una posología de cada 4 horas. Uh-huh. Y lo dejo por 2 semanas después de la cirugía. Uh-huh. Una pregunta del auditorio es si ha tenido experiencia en usar moxifloxacina intracamerular. Eh, Qué bueno que me hacen esa pregunta. No soy afecta a poner la moxifloxacina intracamerular. Tengo muchos compañeros que lo hacen. Entre ellos tenía uno que era muy afecto y decía no pasaba nada y justamente dejó de hacerlo el día que le dio un síndrome tóxico del segmento anterior después de poner la moxifloxacina. En este sentido, les voy a platicar algo. La moxifloxacina en el frasquito no viene a la dilución que se necesita para poner intracamerular. Sí existen estudios que avalan ponerla intracamerular. Inclusive creo que en Europa hay algunos viales especialmente para ponerlos dentro de la cámara anterior a la dilución correcta. Steve Archinoff, que es quien hizo toda la clasificación de los viscoelásticos en Canadá, él empezó con estos estudios de poner moxifloxacina dentro del ojo y determinó una dilución mayor para ponerla adentro. Claro que él lo que hacía era irse a un laboratorio en una cámara de flujo laminar, hacer la dilución y hacer los viales. Eso es muy diferente a agarrar el frasquito que es tópico, para uso tópico, y ponerlo en una jeringa y meterlo al ojo. A mí no es una práctica que me guste, no hay estudios que avalen que sea correcto o que le vaya bien. Hay estudios que avalan su uso, pero en la dilución correcta. Entonces, en ese sentido, no lo utilizo. Y por otro lado, les platicaba yo el estudio en el que participé. Si colocándolo tópicamente 30 minutos antes de la cirugía, yo logro una concentración mínima inhibitoria en la cámara anterior, ¿qué sentido tendría ponerlo con una jeringa directamente, ¿no? Si lo puedo lograr de manera tópica y de forma más segura. Algunos me preguntaban en un foro, bueno, sí, pero a lo mejor se lava con la facomulsificación y el flujo de líquido, lavas el medicamento. La realidad es que no, que existen estudios que miden concentración tisular por postdosis. Una vez que uno logra que el antibiótico llegue al tejido, existe una penetración en las células del tejido que lo protegen, ¿no? Entonces, no soy afecta a ponerlo, esa es la realidad. No lo hago. Buenas noches, Claudia. Muy bonita tu charla. Quería preguntarte, ¿has tenido experiencia en usar bromfenaco? Dado que la dosificación es mucho más tolerable para el paciente, ¿no? O sea, pones una vez al día, las concentraciones inhibitorias las concentraciones que alcanzas a nivel del polo posterior son bastante buenas, y el compliance que tiene el paciente para ponerse una sola gota, pues te da mayor ventaja, ¿no? Sí he utilizado bromfenaco, inclusive tengo publicado un estudio de prevención de edema macular cistoideo con bromfenaco con muy buenos resultados. Sin embargo, no lo ponía una dosis al día, lo ponía cada 12 horas, en la mañana y en la noche en todos los pacientes. Colocándolo una vez al día, no tengo entendido que logre uno la concentración que se debe de tener. Sin embargo,
es un muy buen medicamento el bromfenaco, al igual que el nepafenaco, al igual que el ketorolaco, que es con el que se iniciaron esta serie de estudios. Los contras de algunos de estos medicamentos son que el paciente no le gusta el ardor que provocan, por ejemplo, el ketorolaco en superficie ocular y el bromfenaco un poco. He sentido que los pacientes tienen más apego al tratamiento con el nepafenaco. ¿Y has tenido oportunidad de usar la gatifloxacina y has tenido concentraciones inhibitorias mínimas iguales que la moxifloxacina? No, sí no he tenido concentraciones igual, sí he tenido la oportunidad de utilizar gatifloxacina y les voy a ser muy clara, la gatifloxacina no tiene la misma penetración de la moxifloxacina, sin embargo, tiene una ventaja en superficie ocular, es excelente para alteraciones de la superficie, para úlceras corneales, para cirugía refractiva, pero no es un medicamento que tenga buena penetración. Se lo lleva de calle la moxifloxacina en cuanto a penetración. Pero para superficie ocular también participé en un estudio con controles de siembras, de cultivos tomados de la superficie ocular y es excelente para superficie ocular. Sí, estamos de acuerdo. Gracias, gracias Claudia. No, al contrario a ustedes. Juan Carlos. Sí, hemos absorbido las preguntas que estaban en el chat. Realmente han estado muy interesantes las preguntas y las charlas. Creo que de esto aprendemos todos, ¿no? Nos vamos nutriendo de la experiencia de diferentes lugares. Yo le agradezco a Claudia la participación, el tiempo dedicado para nosotros y estoy seguro que vamos a aprovecharlo mucho. Gracias nuevamente. Ay, al contrario, les agradezco mucho a ustedes y con mucho cariño, como les digo, siempre para Perú. Siempre que voy me tratan muy bien, me dan un pisco, me dan de comer muy rico, unos ceviches espectaculares. Tengo muy bonitos recuerdos de la gente, de su cocina, de su cultura, todo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, doctora. Muy buena su posición. Excelente. Damos por terminada entonces esta charla del capítulo peruano de catarata. Les agradecemos a todos la participación, Jorge, para cerrar la sesión como presidente del capítulo. Ha sido una revisión muy completa de todos los tópicos, de todos los puntos de cada parte de la cirugía que uno debe tener presente para tener un óptimo resultado en este tipo de cirugías. Muy interesante y de hecho que, como dijo Juan Carlos, todos aprendemos de algo de experiencia de otras personas, de cómo era su cirugía. Yo, bueno, particularmente yo siempre he usado moxifloxacina intracameral, ¿no? Pero hasta ahora no he tenido ningún problema. ¿Ustedes sí lo utilizan? Y yo uso siempre, ¿no? No sé si Juan Carlos o Felipe también creo que usa, no sé, pero yo también lo uso de rutina. De verdad que no he tenido ningún síndrome tóxico anterior hasta la fecha. Y tampoco he tenido endoftalmitis desde que lo vengo usando, ¿no? Sí, bueno, yo también. Pero es cierto, o sea, es interesante tu experiencia porque realmente cuando operamos a un paciente, y si vamos a la historia, pues hasta antes de 2007, el estudio de ESCARS demuestra que, por ejemplo, usar un antibiótico intracameral reducía en 10 veces la tasa de incidencia de endoftalmitis, pero nuestros pacientes no son pacientes infectados, ¿no? O sea, son pacientes que se han sometido a una cirugía de catarata y estamos presumiendo que se van a infectar y usamos profilaxis, pero mucho antes no usábamos profilaxis y nos iba bien. Sí. Pero creo que el hecho de usar un antibiótico que, como la moxifloxacina, con un componente ideal, que con una gran diferencia, por ejemplo, si uno lo compara con las cefalosporinas se va, o sea, el tiempo de acción es muy cortito, en cambio la moxi se queda mucho más tiempo, como tú bien dices, se adapta a los tejidos muy fácilmente, y entonces nos da una ventana muy grande de poder manejar un antibiótico que sea tan noble que permita un buen uso y que no genere tanta resistencia como otros antibióticos que tienen un componente único, ¿no?, en su acción. Pero sí es interesante tu experiencia, de verdad. Pasó algo interesante en Europa ahorita que mencionas lo de ESCARS, porque en Europa siempre han puesto cefuroxima intracameral.
es lo que Claro. acostumbran. Y a mí me brincaba mucho, y en un congreso al que tuve oportunidad de ir, vi la razón, y la razón es que la moxifloxacina llegó como fácilmente 8 años después Claro, a Europa, claro. y entonces ellos, el mejor antibiótico y la mejor estrategia que tenían era esa, era la cefuroxima, ¿no? Actualmente son innovadores porque están haciendo los viales ya para colocar moxifloxacina intracameral, que yo no voy a estar peleada para nada con eso, ¿no? Yo al contrario, Claro. muchos médicos me dicen que acostumbran ponerla y yo les creo que les va bien, y siempre les digo, yo los invitaría a que hagan una serie de casos, controlen su estudio, vean cómo está el endotelio antes, después, porque si es así, pues pueden dar un conocimiento muy amplio y ya publicar algo mostrando la seguridad y la eficacia de colocarlo de esa manera, ¿no? Y sería bueno, sería bueno. Pero yo creo que no va a tardar mucho en que tengamos en América esos viales que ya están generando en Europa, y entonces ya no vamos a estar discutiendo si es bueno ponerlo o no ponerlo, pues lo vamos a poner, ¿no? Y la realidad es que cuando alguien tiene un endoftalmitis, que yo he tenido la mala suerte de haberla tenido, es una experiencia que nunca se te olvida. Como yo decía, es una experiencia devastadora, y entonces está totalmente justificado que empieces a tener estrategias tratando de minimizar ese riesgo de tener tan seria complicación, ¿no? Definitivamente. Claro, Sí, justo, claro. en verdad, eso es verdad, ¿no? Yo nunca usaba tampoco, siempre usaba solamente yodopovidona, pero nunca usaba antibióticos pre o intracamerales, hasta que tuve una endoftalmitis. Y ahí, claro, ese día me cambió la vida, ¿no? O sea, nunca más. Cambia O la sea, después ya vida. empecé a usar, Ujú. de hecho, ¿no? O sea, ya nunca más uso, siempre uso, perdón, un antibiótico intracameral, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora, por su excelente exposición y, como le dije nuevamente, ha tocado todos los puntos de cada paso de cirugía que hay que tener en cuenta para que un resultado exitoso de este tipo de cirugías. Y muchas gracias, Hugo Larrea, por bienvenido acá a Perú con tu nuevo laboratorio. Además, he visto buenos productos interesantes. Y bueno, como dice Juan Carlos, todavía trabajaremos juntos de aquí en adelante, ¿no? No sé, Felipe, ¿algún comentario más por terminar la charla, doctora? Bueno, no, motivar a los residentes porque hay un planeamiento interesante de trabajo de investigación que se han venido haciendo en los hospitales. Creo que hay trabajos simples, como ha planteado Claudia, el hecho de ver que no haya edema macular, que no haya alteraciones a nivel del endotelio más allá del efecto de la fagomulsificación, podría abrirnos una puerta de poder evaluar la seguridad y la eficacia de este medicamento, ¿no? Pero bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo porque la revisión que has hecho ha sido espectacular. A mí me ha gustado muchísimo cómo lo has planteado y va a servir muchísimo para que nosotros recordemos los detalles que no debemos olvidar y que la cirugía sea más segura, ¿no? Te felicito, de verdad, y gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ya será esta nueva oportunidad. Hasta la próxima semana que sigue otra charla del capítulo de catarata con refractiva. Nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos, Gracias. Chao. Jorge, nos vemos, Felipe. Chao, Claudia, Chao, gracias por Felipe. todo. Hasta luego. Adiós. Chao, chicos. Gracias a Pharma por todo. Chao. Chao, Vito. Hasta luego. Muy bien, bienvenidos.